Meca Radio presenta el show de Gema Carrillo. De todo y para todos, con Gema Carrillo en La Meca Radio. Buenas tardes. Le hablamos hoy desde aquí, de La Meca Radio, con mucha alegría y con mucha felicidad, porque tenemos un invitado que ha sido nuestro invitado en un par de veces anteriores, principalmente hablando de el destino político y qué nos esperan este año, sobre todo como tenemos un nuevo presidente. Por eso es que lo hemos invitado. Lo invitamos un poquito antes de la elección, lo invitamos después de las elecciones y ahora lo volvemos a invitar. Pero antes de comenzar con el cosmobiólogo Rubén Jungblut, quiero recordarles que este programa llega a ustedes por cortesía de English Center. The English Center está ubicado en el 3501 Southwest 28th Street en Miami. Pueden llamar al 305-445-7731, donde los estamos esperando. El English Center se abre los 7 días de la semana, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que, por favor, no tienen ninguna excusa para aprender inglés, hacerse ciudadano de los Estados Unidos, aprender computadora, aprender cuidado de niños, aprender cosmetología. Hay un sinfín número de carreras cortas que puede obtener en The English Center. 305-445-7731. Y como siempre, le damos mucho las gracias por reunirse con nosotros hoy en este espacio, el show de Gema, y con nuestro invitado especial, que es el ingeniero cosmobiólogo Rubén Jungblut. Antes de comenzar, quería comenzar leyendo un pequeño mensaje del cielo que recibimos con la elección de Joe Biden, que juró como presidente de los Estados Unidos el día 20 de enero a las 11:49 de la mañana. Yo quería que jurara a las 11:59 porque me parecía, basado en lo que Rubén nos había explicado, que era mucho más apropiado que jurara a las 11:59, pero juró a las 11:49. Y basado en eso, a las 11:49 de la mañana, es como que hace su juramento Joe Biden como el 46 presidente de los Estados Unidos de América. En el cielo en ese momento apareció de manera enigmática la alegoría de una ciudad dominada por los chinos, un bolchevique con psicología de erizo, con la imagen de un triángulo en llamas y un ojo dentro de dicho triángulo. Esta imagen es un talismán que lo protegerá de conspiraciones durante el tiempo que tenga que lidiar con rebeldes de su ciudad. Esta alegoria o mensaje que nos habla de un presidente que vive en una sociedad estadounidense pendiente de la manufactura china. Él proyecta fuertes convicciones religiosas y confía en el poder de Dios, a juzgar por la imagen del triángulo y el ojo dentro del triángulo. Y es a la vez un hombre de convicciones socialistas de tipo bolchevique, partido político ruso que se destacó en el siglo XX por la dictadura del proletariado. Esto es por copar todos los puestos de gobierno y del Estado con gente sin linaje aristocrático ni burgués, sino más bien por gente que proviene y creció en la marginación social y las limitaciones económicas. Este hombre es un bolchevique americano, indicación que denota la ausencia del radicalismo extremo que distinguió a los bolcheviques rusos. Decimos entonces que este hombre, este presidente, es un socialista moderno, un socialdemócrata que no rechaza la guerra, sino que la enfrenta. Pareciera como una guerra religiosa y la gana, a juzgar por la imagen del triángulo en llamas. Lo expresado me lleva a decir que fuerzas rebeldes y conspiradoras no tendrán el éxito calculado contra el presidente que sí tuvieron con Lincoln y Kennedy. Recuérdense que Lincoln y Kennedy fueron dos de nuestros presidentes que fueron asesinados. Dicho hombre, cuyo presidente, dicho gobierno, se comporta como un erizo, no solo para defenderse e imponerse con sus púas sobre sus adversarios, sino también para que sepamos que si nos acercamos a él y a lo que él representa más de lo permitido, saldremos lastimados. Ejemplarizando, decimos que si avanzas en política o en los negocios más de lo que un gobierno socialista le permite a la gente, el resultado es la represión y destrucción de tus éxitos para que no despunte. Ahora, le vamos a preguntar a Rubén,
Bienvenido, Rubén, primero. Y quiero que, basado en este mensaje que recibimos de ti en su momento, que nos explique cómo es que se ha construido ese mensaje. Muy buenos días o muy buenas tardes, Gemma. Muy buenas tardes a todas las personas que sintonizan tu show a nivel nacional, a nivel internacional, en todo Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Y contento nuevamente por esta tercera oportunidad. Sí, las dos anteriores fueron cuando primero pronosticamos la victoria de Joe Biden, que lo hicimos 3 años atrás, luego, en cierta forma, para recibir tus felicitaciones y también y indicar que él debió de juramentar, o el presidente Biden electo debía de juramentar a las 12 del día en punto, menos los 30 segundos, pero no lo hizo, ¿de acuerdo? Y saludar efectivamente a todas las personas que sintonizan en este momento este show, el show de Gemma Carrillo. Bien, ¿cómo fue que construimos el mensaje del cielo? Tenemos que señalar que el mensaje del cielo, que pareciera un poquito raro e enigmático, que fue la expresión que utilizamos por algunos momentos de la alegoría o el mensaje, lo hicimos a partir del instante en que él juramentó, que fue a las 11 de la mañana con 49 minutos en promedio. Sí, él inició la juramentación a las 11 de la mañana y segundos y terminó a las 11:49 con unos segundos después. Y tanto al inicio, a las 11:48, como a las 11:49, el mensaje es el mismo. Pero para ahorrar los segundos, promedié y me dio 11:49. Y este mensaje es el que justamente ha leído Gemma. Repito, lo hemos construido de acuerdo al momento, al instante que él juramentó. Y hubiera sido otro el mensaje del cielo, que es el que queríamos, si hubiese juramentado al mediodía. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es como construimos, y permíteme, por favor, compartir. No sé si puedes ver aquí la gráfica, que es el instante de la juramentación del presidente Biden. ¿Lo pueden ver? Justamente aquí encontramos la rueda de la fortuna en 8 grados del signo de León, que es lo que básicamente nos da el mensaje del cielo. Y hay otros elementos que hemos adicionado para el mensaje del cielo, como la presencia de Plutón y justamente la triple conjunción de la Luna, Marte y Urano, que en conjunto dan el mensaje del cielo, que es un mensaje del cielo que puede ser mucho más amplio y más vasto si nosotros consideramos otros elementos del horóscopo, pero ya prácticamente tendríamos que estar hablando ya no de un mensaje del cielo, sino de un libro del cielo. Así que de una manera muy sintética, aspectos importantes hemos dado con este mensaje, mirando la fortuna y los planetas o astros que hemos señalado, mi querida Gemma. Muy interesante la explicación que me diste sobre este mensaje del cielo, y te voy a decir que hablando así en general de este mensaje, o sea que más o menos ya tenemos como un mapa sobre lo que nos espera hasta por los próximos 4 años, por lo menos. Una de las cosas que más me preocupaba a mí era que el aspecto de Biden con respecto a Lincoln y a Kennedy, que eso llevara a un asesinato del presidente, porque eso nunca es bueno ni nunca es beneficioso para las personas que viven en el país. Pero quería hacerte otra pregunta. Yo recuerdo que en el año 2017, en agosto, bajo el gobierno de Trump, hubo un eclipse de sol que afectó a todos los Estados Unidos, y hubo ciertas partes del país que permanecieron oscuros. Yo quisiera que me explicaras un poquito si algo similar ocurrirá bajo la administración de Biden, y cómo eso influye, si hay algo así como un eclipse de sol,
que yo sé, tú tienes un libro que se llama Cuando el cielo se viste de negro, hablando de la influencia de los eclipses, pero ¿cómo tú crees que si existe un eclipse así, influenciaría el gobierno de Biden y de los demócratas en los próximos 4 años? Bien, en principio, el eclipse al que haces mención, que se presentó como 6 meses después de iniciado el gobierno del señor Donald Trump, él comenzó su gestión el 20 de enero del año 2017, ¿cierto? 4 años atrás, y el 21 de agosto de ese mismo año, 2017, un eclipse de sol oscureció Estados Unidos. Es cierto, la umbra, que es la parte más oscura del eclipse, cruzó de oeste a este de los Estados Unidos. Algunos estados en el norte, sobre todo Estados Unidos, no vivieron la umbra, pero el efecto es para todos los Estados Unidos y va desde el año 2017 hasta el año 2021. Y nuestro enfoque o pronóstico fue de que ese eclipse habría de trastocar las relaciones entre los estadounidenses durante el gobierno de de Donald Trump, que hemos vivido o se ha vivido en la sociedad estadounidense, enfrentamientos entre unos y otros, el mismo comportamiento del presidente al final inclusive de su mandato, el 6 de enero, alimentando con entusiasmo para que se tome el Capitol, el Congreso. Bien, en el gobierno de Joe Biden, eclipses de manera similar, es decir, que oscurezcan Estados Unidos, sí va a presentarse. Y va a ser en el año 2023 y el año 2024. En este momento, 2021, transcurre todo 2021, todo 2022, y hasta octubre del año 2023, justamente aquí tengo anotado, en el 14 de octubre del año 2023, un eclipse de sol corta Estados Unidos, siempre de oeste a este avanzan los eclipses, pasa a Estados Unidos, sale de Estados Unidos, cruza la península de Yucatán en México. Bien, entonces, un eclipse de sol el 14 de octubre del año 2023 oscurece Estados Unidos, y otro eclipse de sol que también va a oscurecer Estados Unidos es el del 8 de abril del año 2014, que entrando por México va hacia Estados Unidos. Y los dos eclipses que hemos mencionado, el del 14 de octubre 2023, el 8 de abril 2024, cruzan, oscurecen, entre las ciudades que oscurecen en Estados Unidos, oscurecen a Texas. Bien, entonces podríamos decir que se trastoca la relación, hay enfrentamientos, hay de alguna u otra manera grandes dificultades que tiene que sortear el presidente Biden desde el año 2023. Y justamente no es exactamente desde octubre que se produce el oscurecimiento, porque los eclipses de sol, cuando el eclipse oscurece un país, inclusive desde un año antes, ya influencia. La influencia del eclipse de sol cuando oscurece el país, podemos encontrarla, pueden ser crisis económicas, pueden ser enfrentamientos tipo guerra interna. En algunas de estas situaciones, o lo que hemos mencionado, podría verse que comienza justamente abiertamente el 14 de octubre, y ese eclipse probablemente va a hacer de que se presenten dos situaciones. Una crisis de orden sanitaria y una crisis de orden laboral. Son cosas que tiene que enfrentar el gobierno del presidente Biden. Y la del abril 2024 más apunta, aparte de las crisis sanitarias, apunta a destapes, descubrimientos que está ocultando o que va a ocultar muy bien, le puede costar, digamos, la reelección. Pero estos dos eclipses, repito, para puntualizar a la pregunta, son eclipses fuertes, realmente a trastocar la conducción del gobierno de Biden, y puede mantenerse en una situación o darse una situación similar que se presentó en el tiempo de Donald Trump,
con enfrentamientos entre los estadounidenses. Aparte existen otros eclipses, porque los eclipses son fenómenos que se presentan cada 6 meses. Entonces, cada 6 meses, durante el gobierno de Donald Trump, que son 4 años, por lo menos van a presentarse, no por lo menos, se van a presentar 8 eclipses, pero solamente 2, los que hemos mencionado, el 14 de octubre de 2023 y 8 de abril de 2024, son los más, diríamos, fuertes desde el punto de vista negativo para la buena marcha de Estados Unidos. Entonces, cuando estamos hablando de esos dos eclipses, principalmente el del 23 en octubre y el del 24 en abril, o sea, son 6 meses, cada 6 meses viene uno y después el otro, uno detrás del otro, van a afectarnos directamente lo que es la sanidad y la economía. Algo de esto tiene que ver con algún leftover, como una resaca o un resto de lo que estamos pasando en este momento con la pandemia, o es otro problema sanitario por completo, o tengo que ir a comprar papel sanitario, porque yo no sé si tú sabes, pero cuando comenzó la pandemia se acabaron los papeles sanitarios en todos los lugares. Dímelo desde ahora para empezar a comprar. Como la crisis fue sanitaria, entonces todos fueron a comprar papel sanitario. A ver, el eclipse del año 2017, el eclipse Trump, diríamos, se mantuvo hasta y se mantiene hasta el año 2021. Son 3 años y medio a 4 años efectivas la influencia en un primer tiempo. Entonces, el eclipse del año 2023, de octubre de 2023, la influencia se mantiene por los próximos 3 años y medio a 4. Entonces, estamos hablando que esa influencia va a extenderse hasta el año 2028. Y el eclipse del año 2024, ¿de acuerdo? En abril, le sumamos 4 años, también se va a extender hasta el 2028-2029. Aparte son los eclipses semestrales que estamos viendo, que se presentan durante el gobierno del señor Biden, y que sí, podríamos decir, duran 6 meses, pero los otros duran 4 años. Bien, ahora, hemos señalado que estos 2 eclipses del 2023 y 2024 actúan directamente en 2 áreas del gobierno del señor Biden, de la carta de la juramentación presidencial del presidente Joe Biden, que es la casa número 6 y la casa número 12. La casa número 12 no tiene una relación directa con la economía, pero igual va a afectar a la economía. Y la casa número 6 no tiene tampoco una relación directa con la economía, pero sí la va a afectar tangencialmente. Estos 2 eclipses, 2023 y 2024, actúan en el campo de la salud. Y sí, Gemma, muy bien puede llevarnos a decir que el COVID se presenta nuevamente, tal vez una nueva cepa, como se está hablando ahora, alguna otra manifestación del COVID-2019 nos puede llevar a pensar que no se va a erradicar o se va a desterrar al COVID durante el gobierno de Biden, que se va a volver a presentar de una manera muy aguda en el año 2023 y 2024, o bien pudiera ser también que no sea el COVID, ahí no lo puedo garantizar, y puede ser otro tipo de crisis sanitaria, como, a ver, veamos, en los días en que el presidente Bush estuvo en el gobierno, hubo una crisis sanitaria a partir de la salmonela. Saint Paul, que partió desde México. En esos días estaba en el gobierno el presidente Felipe Calderón. Y hubo una discusión que si la infección había comenzado en México o había comenzado en Estados Unidos, y se determinó después de que había comenzado en México justamente porque hubo un eclipse de sol que se presentó antes de la infección con la salmonela en México, y no lo hubo en Estados Unidos. El eclipse de sol no afectó a la casa número 6 del gobierno de Bush, bien, en su segunda administración, pero en la administración de Biden, el eclipse que estamos hablando, 2023 y 2024, sí van a actuar justamente en la casa número 6, número 12 del gobierno de Biden. Entonces,
tenemos que hablar que hay un punto de partida de las infecciones sanitarias, de los problemas sanitarios, de la crisis sanitaria nacional, partiendo de Estados Unidos, que podría ir, digamos, a otros países. Y es más, en el año 2022, en octubre 25 del año 2022, hay un eclipse de sol que actúa en la zona número 6 del horóscopo de la juramentación del señor Biden. Entonces, no tenemos que referirnos a crisis sanitarias y crisis laborales a partir del año 2023, porque ya desde el año 2022, yo diría desde mediados del 2022, entonces tenemos las crisis de orden sanitario y laboral que van a buscar que, digamos, crearle la vida, hacerle una vida difícil al gobierno del presidente Biden. Pregunta, elaborando Sí. en eso que estabas diciendo, que hablaste, hablando de los problemas sanitarios, los problemas económicos. Tú sabes que la economía es muy importante para las personas que viven en este país, sobre todo cuando estamos hablando de los trabajos y los salarios y esas cosas que nos afectan directamente al ciudadano de a pie. Yo recuerdo que Jimmy Carter, y mencionaste hace un ratico que puede que haya problemas para la reelección de Biden. Yo recuerdo que durante el gobierno de Jimmy Carter hubo un problema con el asunto de los sellos de alimento y Reagan. Anyway, el asunto es que Jimmy Carter solo sirvió un término, como también sirvió a Bush padre. ¿Tú crees que Biden pueda encontrar algún problema así como eso basado en esos eclipses, en los problemas sanitarios, en los problemas laborales, en los problemas económicos? Explícanos un poquito sobre eso. Ok, sí, recuerdo que los sellos, como dicen, de alimentos, los food stamps y también la crisis iraní, ¿cierto? Que se presentó en el gobierno de Jimmy Carter, o Carter. Y estos dos elementos y otros más, indudablemente, sobre todo la crisis con Irán, no ayudó, digamos, al presidente Carter, pero sí favoreció la elección de Ronald Reagan. Bien, con las medidas que está anunciando el presidente, y claro, se está hablando de 1.9 trillones de dólares para buscar que reflotar a Estados Unidos. Okay. Si hay de dónde sacar ese dinero, bienvenido sea la aplicación de ese 1.9 trillones, que también, dicho sea de paso, está en sintonía con el mensaje del cielo, porque en el mensaje del cielo hablamos de un triángulo, o sea, de 3, entonces hablamos de trillones, en fin, hay que saber descifrar bien los enigmas del cielo. Bien, pero hay algo más y pienso que así le costaría al presidente Biden la reelección, o sea, él no sería reelecto. En todo caso, él ha demostrado a lo largo de todos sus años de político profesional, ha sabido, digamos, correr bien las olas de la política. Entonces, él va a tener que crear situaciones para, digamos, si se presentara en un segundo periodo, ver cómo vence esas dificultades. Pero aquí encontramos nosotros lo siguiente, de que los eclipses que he mencionado, 2023, 2024, no contribuyen a la reelección. Después, hay un eclipse, el del año 2024, en octubre, que ocurre en la casa número 10 del horóscopo de él. Si consideramos nosotros que él nació un 20 de noviembre de 1942, a las 8 de la mañana y minutos, en el horóscopo, él, digamos, va a tener que enfrentar un eclipse en la casa 10, y eso contribuye a que, digamos, él no tenga la victoria, porque siempre que hay eclipses en la casa 10, los presidentes son vacados, los quieren retirar. Podemos hablar del eclipse en casa 10 de Nixon, que tuvo que renunciar, el eclipse en casa 10 de John Kennedy, que bueno, él no terminó su periodo, y quisiera compartir en todo caso, para hacerlo un poquito más claro, a ver, aquí vamos a compartir. Bien, primero vamos a mostrar el horóscopo de él, porque la pregunta que me haces es una pregunta tremendamente importante sobre la reelección. Entonces,
aquí tenemos el horóscopo de él y he anotado aquí que justamente el 2 de octubre del 2024, sobre los 10 grados de Libra, sobre esta zona, hay un eclipse de sol en la casa 10. Repito, los eclipses de sol en la casa 10 traen desprestigios profesionales, prestigio de autoridad a las personas y a un presidente se le cae la imagen, se le cae el prestigio y la gente pide que se retire. Entonces, yo no digo que serán los republicanos solamente, sino pienso que inclusive hasta demócratas u otras personas van a pedir que, digamos, dé un paso al costado el presidente Biden. He puesto los ejemplos y podríamos poner otros ejemplos, inclusive cuando Fidel Castro estaba en el gobierno y se hablaba que siempre de que iba a renunciar y no renunciaba. A mí me contaron una broma que decían de que en la Florida todos tenían un callo en el dedo porque decía, este año renuncia Fidel Castro y nunca renunciaba. Y cuando analicé el horóscopo de él, encontré que un eclipse de sol en la casa 10 iba a marcar el último año de su gobierno y se cumplió. Entonces, y puedo hablar de muchos otros ejemplos de personas. Recuerdo que también fue retirado del gobierno el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, justo cuando un eclipse de sol ocurrió en la casa número 10, o el presidente Alberto Fujimori, peruano, también en el año 2000, su gobierno recibió un eclipse en la casa 10 y él duró solamente 4 meses en su gobierno. En el gobierno de señor Biden no hay un eclipse en la casa 10. Cuando los eclipses estén actuando en la casa 6 y 12, la crisis sanitaria, las crisis laborales, las protestas de la gente por mejor situación económica, pero a partir de un mejor trato laboral, mejor salud, bien, va a afectar la economía, sí, pero es en el horóscopo del presidente Biden es que se presenta el eclipse en la casa 10. Y claro, diríamos que como no se presenta un eclipse en la casa 10 del gobierno, eso lo puede ayudar, pero hasta dónde lo podría ayudar, eso lo veremos más adelante. Los eclipses que estamos mencionando van a actuar, como dije, en la casa 6 y 12, y voy a mostrar entonces aquí la juramentación de él, voy a seguir compartiendo, para señalar, ahora sí, en la parte económica, que cuando él juramentó, este símbolo que se conoce como el nodo norte de la luna se ubica en la casa número 2. Y eso señala una apertura de puertas. La casa número 11 es la casa del dinero. Parece que hay de alguna manera se abren las puertas para que la gente, el pueblo, pueda acceder, pueda tener más oportunidades económicas y mejoras económicas. Sí, con Donald Trump bajaron los intereses bancarios y se mantienen bajos, y de repente dicen que no van a bajar más los intereses bancarios, pero de una u otra manera el banco le va a abrir más las puertas a la gente y va a haber más opciones económicas para el pueblo. Claro, va a tener que ser estandarizado por el mismo bolchevique, que es el mensaje del cielo, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de bolchevique, entonces es un personaje socialista, y es muy claro para muchas personas aquí en Estados Unidos que los demócratas son de corte socialista. Bien, pero Plutón es un elemento muy importante, y yo lo relaciono con la China. Y la casa 10 es el gobierno. Entonces, ¿qué hace la China metida en la casa 10? ¿Qué hace Plutón en la casa 10? Como diciéndonos que China va a imponerse en Estados Unidos, va a querer gobernar, va a ser el cogobierno con Joe Biden. A mí me parece algo muy extraño que me llama mucho la atención, pero si yo miro este horóscopo, digo, la China se impone sobre Estados Unidos. Eso, por un lado. Y lo que mencionaste también, Gemma, que podemos conversar más adelante, es de esta influencia de Marte con Urano y la Luna, que habla de gente que conspira para que al gobierno del presidente Biden no le vaya bien, y tampoco a su salud le vaya bien. Hablando de esto que veo aquí en la casa 12 también, veo este símbolo de Quirón. ¿Qué tipo
de influencia tiene Quirón en esa casa 12 de Biden? Bueno, yo diría, son los dolores de cabeza que va a tener el gobierno, porque la cabeza es Aries y el malestar es Quirón, sean dolor de cabeza, de manera oculta, los cabezazos internos que se va a dar el gobierno, aunque públicamente nos muestren otra cara. Y también podríamos pensar en que hay una mayor difusión, mayor llegada, digamos, de la medicina de alternativa, la medicina holística. Pareciera que la medicina holística ingresa a las clínicas, a los hospitales, o sea, hay una apertura de la medicina tradicional o la medicina del Estado, digamos, ¿no? Yo lo veo así, digamos, a Quirón. Y también puedo pensar en que forma parte de una otra manera de los conspiradores, pero en realidad más para mí es la aplicación de la medicina holística, la medicina no tradicional en el pueblo norteamericano. Gracias, Rubén, que por eso que me estás diciendo. Yo quiero hablar un momentico de la jura de los Estados Unidos, que siempre, bueno, desde después de Franklin Delano Roosevelt, empezó a hacer a partir de enero. Originalmente era en marzo, porque los presidentes tenían que viajar y este país fue creado en 1789, fue que se fue creado este gobierno que tenemos actualmente. Y entonces el transporte era diferente por eso. Pero en el siglo XX se cambia la juramentación del presidente de marzo para enero. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque ahora cuando regresemos quiero que me expliques un poquito por qué tú recomiendas que los presidentes de Perú juren también en enero como se está jurando en los Estados Unidos. Regresamos en solamente unos segundos. No pierda la sintonía. Lázaro Pérez, el chef que deleita con un menú internacional al sur de la Florida. El chef con corazón de pastor que logra satisfacer al más exigente paladar. Para cualquier tipo de evento, llame al 786-715-4702. 786-715-4702. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tiene algún problema como salideros, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán o a lo mejor tiene algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Cuando piense hacer un regalo fino a un ser querido, visite Irma Joyería en el mall interior ubicado en el 11865 Southwest y Coral Way en Miami. Aquí encontrará pulsos, cadenas, aretes y anillos de oro de 14 y 18 quilates con piedras exóticas y diamantes para hombre y mujer. Irma Joyería es dealer autorizado de la Bulova y por eso tenemos un variado surtido de relojes con modelos exclusivos para usted. También hacemos todo tipo de reparación de joyas de oro y plata y reemplazamos la batería a su reloj al momento. Visítenos para detalles o llámenos al 305-480-0082. 305-480-0082. Irma Joyería, donde la sonrisa es gratis. Hola, hola, muchas gracias por estar con nosotros en sintonía aquí en el show de Gema Carrillo en la Meca Radio. Estamos hablando con el cosmobiólogo Rubén Jungblut, que nos
explicó sobre el mensaje del cielo emitido a raíz de la juramentación del presidente Biden. Nos ha hablado de cómo va a lucir los Estados Unidos en los próximos de 3 a 4 años, basado en diferentes eclipses que van a afectar el país. También estaba hablando de cómo los eclipses afectan a las personas que están en control del gobierno cuando caen en la casa 10. Y ahora le estaba haciendo, antes del descanso que tuvimos para tomar unos compromisos comerciales que teníamos, le estaba preguntando a Rubén cómo él ve esto de que los Estados Unidos juran a su presidente en enero 20, siempre alrededor de las 12 del día. Este año fue a las 11:49, y pues también hablamos de cómo eso va a afectar el resto de la economía y la sanidad del país por los próximos 4 años. Pero queremos saber que nos compare por qué él recomienda, porque lo he visto a él hablar, lo escucho a cada rato en su canal de YouTube bajo Rubén Jungblut, y también su Instagram y Twitter, donde él a cada rato hace conferencias y explica a las personas lo que está pasando. Por favor, sintonicen. Acuérdense que si tienen alguna pregunta pueden conectarse con él a través de rubenjungblut.us, rubenjungblut.us, o también a través de astrovisión.us. Y mi pregunta antes de la pausa era, ¿por qué usted recomienda que los presidentes peruanos juren también en enero, que hasta ahora lo están haciendo en julio? Bien, antes, querida Gemma, señalar de que ya no es .us, ahora es rubenjungblut.com. Todo lo hemos centralizado. Antes era astrovisión.us, pero ahora todo lo hemos centralizado a través de rubenjungblut.com. Y agradezco esa pregunta porque justamente, digo, me paras siguiendo, ¿no? Me paras siguiendo los pasos ahí en las declaraciones. Bien, el Perú inicia su vida republicana un 28 de julio de 1821. El Perú juramenta a sus presidentes, aunque no fue siempre así, pero juramenta a sus presidentes desde todo el siglo XX para adelante, el 28 de julio. Si nosotros buscamos el punto opuesto al 28 de julio, encontramos que en el calendario es el día 25 de enero, pero en el calendario astrológico. Nosotros podríamos pensar que el 28 de julio, entonces el opuesto sería el 28 de enero, ¿no? Porque en realidad la órbita de la Tierra no es circular, el año no tiene 360 días, tiene 365. Bueno, en concreto es, el punto de partida de Perú es 28 de julio en su independencia y su punto opuesto es el 25 de enero. Y digo que los presidentes en el Perú deberían de juramentar el 25 de enero recogiendo lo que Estados Unidos hace, y no solamente Estados Unidos, sino otros países como por ejemplo Chile. Pero en el caso de Estados Unidos, sí, hasta antes del presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, los presidentes juramentaban el 4 de marzo. Y él cambia la juramentación presidencial de marzo para enero. Y con ese cambio también se produjo un cambio en las preferencias del elector, de los electores. Si uno ve desde el presidente Washington hasta Roosevelt, la mayoría de los presidentes, por no decir todos los presidentes, eran o Piscis, o Cáncer, o Escorpio, que pertenecían justamente a la trilogía de agua, porque el 4 de marzo es justamente Piscis, es un signo del elemento agua. Pero desde enero 20 para adelante, desde el tiempo de Roosevelt para adelante hasta ahora, siglo XXI, la mayoría de las personas que eligen a presidentes son del signo de fuego o del signo de aire, ¿no? Pocos, muy pocos, digamos, son de otro signo. Bien, pero en función a este cambio que habla de polos y antipolos para alcanzar un mayor progreso, que también lo hace Chile, porque Chile celebra su independencia en septiembre, pero juramenta a sus presidentes en marzo, encontramos nosotros en estos juegos de polos y antipolos el mayor progreso. Por eso decimos que el Perú
está viviendo momentos difíciles y que va a vivir todavía aún más tiempos difíciles a partir del año 2025, va a ser situaciones tremendamente, diríamos, de hecatombe social, pueden evitarse si los mandatarios en el Perú juramentan el 25 de enero y no el 28 de julio. Básicamente ahí está, digamos, nuestra propuesta. Y en el caso de Estados Unidos, como las juramentaciones se producen el 20 de enero al mediodía, o próximo al mediodía, las primeras personas que tienen asegurado el éxito o que tienen más probabilidades para tener un gran éxito son las personas que son del signo de Acuario. Y junto con Acuario tenemos a Capricornio y a Piscis. Entonces, Capricornio, Acuario y Piscis son tres signos que dominan, digamos, el buen bolsillo, diríamos, de los estadounidenses. Muy interesante, muy interesante. La verdad que sobre todo porque lo que a mí me concierne, porque soy uno de esos signos que mencionaste. Mira lo que te voy a hacer una pregunta que hace tiempo que estoy por hacerte, de que comenzamos hoy, hablando de las personas que tienen esa buena aura y ese positivismo como de dinero y eso, desde que Trump se postuló en el 2016, tú dijiste que él iba a ganar por la manera que él estaba proyectado hacia el mundo, su horóscopo, su fecha de nacimiento, también lo que escogió, la persona que escogió como vicepresidente, el señor Mike Pence. Ahora, el Congreso, la Cámara, está en proceso de hacerle un juicio político, que en inglés se conoce como un impeachment, a Donald Trump. Y yo soy de la opinión, naturalmente mi opinión no cuenta, yo soy de la opinión, yo sé que lo que ocurrió el día 6 de enero con la toma esa del Congreso, con aquellas personas que entraron como si fueran salvajes, no es una cosa que nosotros estamos acostumbrados así en este país, porque además el cambio de gobierno siempre se hace bastante pasivamente. Desde que fueron las elecciones en noviembre, hubo estos rumores de que las elecciones habían sido robadas, y yo pienso 20 años atrás, en el 2001, cuando Al Gore y Bush se estaban postulando para la presidencia, y Al Gore perdió porque la secretaria de Estado de la Florida dijo: yo no voy a contar más, y paró de contar. No fue a contar a todos los votos, paró de contar y le dio la victoria del Estado de la Florida, que fue la que hizo la diferencia con los votos electorales, a Bush. En aquel momento no hubo esto de que la gente se tiró a la calle, ni protestaron, ni tomaron el Congreso ni el Capitolio como si fuera en Francia, en aquellos tiempos del Bastille y todo eso. Pero mi pregunta es, yo creo que ya en este momento es demasiado tarde para hacerle otro juicio político a Trump. Las personas dicen que, o los políticos que están a cargo de esto, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dice que es necesario para que no se vaya a postular de nuevo como presidente, etcétera. Yo soy de la opinión que no se le debería hacer un juicio político, que ya es demasiado tarde. ¿Tú crees que un juicio político contra Trump ahora tendría éxito? Bueno, también soy de la misma idea, que es demasiado tarde. Y no sé si esto dirá en alguna parte de la Constitución, que no la encuentro, que se le puede hacer un impeachment a una persona que ya no es presidente. Yo diría, eso no tendría por qué proceder. Bueno, hay una gran preocupación y miedo de parte de la señora Pelosi y de los demócratas en general, que si se le permitiera, y como esto lo dije justamente en la entrevista que me hiciste el 16 de noviembre del año 2020, dije, si al señor Donald Trump, al presidente Donald Trump, le estuviera permitido, si le permitiesen postular en el 2024, él gana la elección. Y la va a ganar porque justamente Júpiter lo va a favorecer grandemente y va a favorecer a todo aquel que se presenta por segunda vez. Entonces hay un gran miedo de parte, digamos, de las personas que no quieren pues que gane él en el 2024. Bien, en el año 2021 dijimos nosotros que a partir de diciembre
Y esto fue tremendo, porque si las elecciones en Estados Unidos, permítanme que me desvíe, si las elecciones en Estados Unidos no hubieran sido en noviembre, hubieran sido, digamos, a final de diciembre, las ganaba Donald Trump. Bien, entonces, a partir del 21 de diciembre, las fuerzas cósmicas, con toda la brusquedad que se ha vivido el 6 de enero que se tomó el Capitolio por parte de, entre comillas, de trumpistas, las fuerzas cósmicas favorecen a Donald Trump en el año 2021. Por lo tanto, no procede el impeachment. Sería demasiado forzado el tema del impeachment de anularlo a él políticamente para el 2024. No tiene cabida, o sea, no puede darse un resultado en contra de él porque el cielo, Júpiter, pasando por Acuario, lo favorece. En todo caso, deberían esperar que llegue el 2022. En el 2022, él ya no tiene la protección del planeta Júpiter y encontrarían de una u otra manera un post-impeachment para poder anularlo para el año 2024. O sea, que tú no, verdaderamente tú no crees que exista esa necesidad de hacerle este juicio Biden a las 11:40. Uh-huh. Ya, muy bien. Entonces, perdóname que termine aquí. Entonces, él juramentó a las 11:49 y estamos viendo que la China tiene una gran potencia, fuerza sobre Estados Unidos, por encima de Estados Unidos, por más que, digamos, se quiera presentar la imagen de rivalidad entre ambos. Entonces, digo, se está dando la razón al señor Donald Trump, digamos, de querer él frenar a la China para que no avance, y vemos que con el señor Biden no va a ocurrir eso. Entonces, ya se está dando la razón a Donald Trump desde el momento de la juramentación, y a lo largo de 2021, de otra manera, se le va a dar la razón a él, y digo, entonces no va a producirse un impeachment, no hay forma, cósmicamente hablando. Muchas gracias, Rubén. Hablando de la China, tengo una preguntita y creo que ya estamos llegando al final, pero no quiero que te vayas sin contestarme esa pregunta. ¿Tú crees que va a haber una guerra entre China y los Estados Unidos? Bueno, imagino que la expresión guerra está tácito, guerra comercial. Guerra de armas, definitivamente eso no, ¿cierto? Guerra, la juramentación del presidente Biden nos habla de una gran preocupación por temas de terrorismo y de violencia dentro de Estados Unidos. Las fuerzas planetarias como Marte y Plutón tienen una fuerte descarga dentro de Estados Unidos. Entonces hay, digamos, mucha violencia contra el gobierno y entre los estadounidenses entre sí. Bien, pero esa misma fuerza de Marte que va a descargar en Estados Unidos también descarga sobre China. Me gustaría mostrarles, compartir con ustedes, digamos, primero, a ver, lo que estoy mostrando, y a ver, ¿lo ves? ¿Ves el mapa? ¿Cierto? Perfecto, sí. Voy a mostrar aquí un instante, a ver, porque si no muestro la gráfica, de repente no me voy a hacer entender. Aquí tengo en el mapa de la juramentación presidencial, esta es una trayectoria que se denomina astrocartográfica. Los planetas descargando en los países del mundo. Tengo a Plutón, el planeta del terrorismo, de la extrema violencia. Aquí está Plutón y aquí está Marte, pasando también en Estados Unidos, el planeta de la guerra, de la violencia. Bien, entonces encontramos que Marte y Plutón señalan tiempos bastante violentos en Estados Unidos durante la administración Biden. Pero si nosotros seguimos la trayectoria de Marte, vamos a encontrar que Marte justamente pasa por Shanghái. En el año de 1948, un eclipse también oscureció, un eclipse de sol oscureció Shanghái, y a partir de ese eclipse se desarrolló todo, digamos, justamente comenzó con Jimmy Carter. Se restablecieron las relaciones de China con Estados Unidos, que habían comenzado en los días del presidente Nixon y Henry Kissinger, pero el problema de Watergate no permitía que finalmente se consolidara el restablecimiento de las relaciones de Estados Unidos con la China, hasta que llegó el presidente Carter. Bien, entonces, ese eclipse, si lo seguimos en el tiempo,
vamos a llegar a que en el año 2021, ese eclipse del año 1948 va a acusar una fase de poco entendimiento entre Estados Unidos y la China. Entonces, sí, hay en el ambiente una situación de guerra comercial, de enfrentamiento, que no quisiera el presidente Biden que ocurriera, pero el cosmos está empujando que eso suceda entre Estados Unidos y la China. ¿Cómo va a ser el presidente para minimizar esa fuerza? No lo sé, pero la minimice o no la minimice, el planeta Plutón, justamente lo que estamos señalando, el planeta Plutón aparece aquí en la casa número 10 y dice, quien manda en Estados Unidos, esto es lo que voy a decir muy tosco, poco educado o poco elaborado, pero para que se me entienda o hacerme entender, Plutón está en la casa 10 y entonces quien manda en Estados Unidos es la China. Y eso es algo que hay que tener cuidado, digamos. Amén de otras situaciones, o porque, perdón, este mismo Plutón en la casa 10 habla pues de la presencia terrorista, doméstica, contra el presidente, y a la vez el Marte con Urano, que estuvo presente, hemos señalado, en los días de Lincoln que empujaron su homicidio, están presentes en el gobierno del presidente Biden. Pero si yo quisiera disminuir la fuerza de Marte con Urano y la Luna en la casa 12, que habla de la conspiración contra el presidente, tengo que controlar a Plutón, ¿no? Tengo que controlar a la China. Y, digamos, va a ser bastante difícil porque la China está en un tiempo de avance a nivel mundial. Para que se le pueda frenar a la China, tendría que ocurrir algo como en los primeros años del siglo XX, cuando hubo toda la rebelión de los Boxers, no confundir con la rebelión de los Boers, que se presentó en Sudáfrica, sino que todas las naciones del mundo en la China contra los chinos. Y algo tendrá que suceder así para poder frenar a la China. Digamos, con todo este tema del COVID, el gran beneficiado es la China. Y es algo que el presidente Donald Trump decía, frenemos a la China, que es el responsable de todo lo que está ocurriendo, y, digamos, vemos que con la juramentación de Biden le dan la razón al presidente Donald Trump. Muy interesante, Rubén, de verdad que bien interesante esto que nos estás explicando y sobre todo que hemos aprendido tanto porque la verdad es que esto es una oportunidad única de tener nuestra oportunidad de poder empaparnos y ver cómo las influencias de los astros pueden llevar a que una persona suba en el gobierno o fracase en el gobierno, que si dejamos que los astros nos guíen en cosas básicas, por ejemplo, el momento cuando empezar el gobierno, el momento cuando tomar una decisión, podemos cambiar la vida de tantas personas. Muchas gracias, Rubén, por tu tiempo. Queremos decirte que pronto te vamos a volver a llamar para que puedas hablarnos de, como yo te diría que en un par de meses, cómo está haciendo Biden, qué enfrenta y sobre todo vamos a hablar dentro de unos días de esto del juicio político que ya votaron a favor de hacerlo. De verdad que yo eso me afecta porque yo digo, en vez de gastar esas energías en hacer este juicio que de verdad no va a ir a ninguna parte, gastar las energías en ver si nos ayudan con la economía, con los problemas que tenemos de esta pandemia. ¿Te atreverías a decir cuánto tiempo quedará por esta pandemia que termine? Bueno, en realidad lo veo la pandemia presente todo el año 2021, todo el 2022, y estoy de acuerdo contigo, Gemma, en que no debería progresar el tema del impeachment. Lo único que van a hacer es polarizar más a Estados Unidos y van a, digamos, presentarse momentos violentos, porque primero tiene que organizarse toda una conspiración. Entonces, esa conspiración va a salir con fuerza, como hemos señalado, a partir del año 2023, ¿de acuerdo? Algo que se debería evitar. Lo único que tienen que hacer para el 2024 los demócratas es buscar a candidatos que sean del signo de Géminis para que se presente y entonces van a frenar a Donald Trump. Así de sencillito. Exactamente. ¿No? Y se ahorrarían, como dices tú, mucho dinero de gastos en el juicio del impeachment. Dinero y tiempo que es tan valioso. Muchas gracias. Estábamos hablando con el cosmobiólogo Rubén Jungblut.
que su página de internet es rubenjungblood.com para aquellas personas que quieran seguirlo. Está en YouTube, en Instagram, en Twitter como Ruben Jungblood. Tiene programas diarios, tiene información valiosa en sus redes. Síganlo y recuerden que si quieren saber lo que está pasando aquí, pueden suscribirse en el botón de abajo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el show de Gema y nos vemos la próxima vez. Gracias. Muchísimas gracias. Lázaro Pérez, el chef que deleita con un menú internacional al sur de la Florida. El chef con corazón de pastor que logra satisfacer al más exigente paladar. Para cualquier tipo de evento, llame al 786-715-4702. 786-715-4702. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tiene algún problema como salideros, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán o a lo mejor tiene algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Cuando piense hacer un regalo fino a un ser querido, visite Irma Joyería en el mall interior ubicado en el 11865 Southwest y Coral Way en Miami. Aquí encontrará pulsos, cadenas, aretes y anillos de oro de 14 y 18 quilates con piedras exóticas y diamantes para hombre y mujer. Irma Joyería es dealer autorizado de la Bulova y por eso tenemos un variado surtido de relojes con modelos exclusivos para usted. También hacemos todo tipo de reparación de joyas de oro y plata y reemplazamos la batería a su reloj al momento. Visítenos para detalles o llámenos al 305-480-0082. 305-480-0082. Irma Joyería, donde la sonrisa es gratis. La Meca Radio presentó el show de Gema Carrillo. Gracias por la atención prestada, amigos, y hasta la próxima.